Damos la bienvenida aquí en Esferas del Poder al presidente del Instituto Duartiano y ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, gracias de verdad que a Esferas de Poder por permitirnos llegar al gran público por su medio y en cierto modo pues lograr hacer la difusión de las ideas y las posiciones que sustentamos los miembros del Instituto Duartiano. A propósito de ideas y posiciones, doctor, vemos la situación que se origina entre República Dominicana y Haití por el desvío del río Masacre. República Dominicana hizo un planteamiento una vez más ante la ONU y una delegación de Haití también hizo lo mismo. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los parámetros que ve el Instituto Duartiano en todo esto que pone un ambiente álgido entre los dos países y la frontera sigue cerrada a pesar de la flexibilidad de la República Dominicana, por lo menos desde el lado haitiano? Bueno, como sabemos nosotros los dominicanos, la cuestión esta del desvío del río Dajabón es un acto típicamente provocativo porque se inscribe en el marco del desconocimiento de un tratado de tantos años, con tanta fuerza que los dominicanos lo hemos insertado en el artículo 11 del texto supremo. Y ahí se habla de ese tratado de 1929 y su ratificación en 1936. Y particularmente el artículo 10 de ese tratado se refiere de manera expresa, categórica, a la cuestión de que es necesario y es obligatorio, y los países, Haití, República Dominicana, se comprometieron, ¿verdad?, en ese documento escrito, a no desviar el curso de las aguas de los ríos que tocaban ambos territorios. De ahí que ese ha sido siempre un principio sagrado, que ha sido respetado por muchos años, y en la ocasión, ahora, se le ocurrió a un sector que niega la autoridad oficial haitiana que ellos hayan concurrido o participado. Sin embargo, uno se da cuenta que sí, que participaron, porque el presidente Jovenel Moïse en su momento asumió la cuestión y después otras autoridades también han asumido eso como un hecho también de participación oficial. Ellos, algunos sectores, inclusive desde nuestro país, han dicho, bueno, eso se trata de un sector privado. No, no. Evidentemente que hay el concurso de un sector privado, pero también del sector público haitiano. Y la verdad es que ha habido mucha soberbia, mucha prepotencia en el comportamiento de las élites de Haití, tanto oficial, ¿verdad?, como del sector privado, como de algunos petulantes que están ahí de alguna manera procurando capital político. Y en cierto modo entienden que de alguna forma respondiendo y provocando a los dominicanos y haciendo cuestionamientos sin base, pero cuestionamientos públicos, pueden conseguir adeptos o seguidores para sus proyectos políticos particulares. Lo cierto es que los dominicanos tradicionalmente hemos sido sumamente prudentes al momento de tratar con Haití. Hemos sido gente de entendimiento y en ningún caso hemos provocado situación. Es decir, la República Dominicana en su historia, ¿verdad?, nunca ha tomado iniciativa alguna para ofender a Haití o para violar, ¿verdad?, lo que es el límite fronterizo, ¿verdad?, la franja fronteriza
Y ni siquiera se ha propuesto nunca desconocer un Bornes, todo lo contrario. Nosotros, cuando ha habido movimiento de Bornes, no por dominicanos, sino por los haitianos, nosotros hemos procurado colocar ese Bornes donde corresponde, respetando la integridad territorial de Haití y haciendo valer el interés de los dominicanos. Es decir, que aún en estas circunstancias y en medio de un marco de provocaciones, la República ha estado procurando salida, ¿verdad?, pacífica, razonable, sin haber conseguido el propósito. Hemos tenido en consecuencia que procurar salidas prácticamente con vía de hecho, en correspondencia con lo que está ocurriendo. De todos modos, la actitud dominicana sigue siendo la misma. Procurar que haya un entendimiento. Ahora, es difícil porque no hay en Haití un interlocutor válido, una gente que se identifica con legitimidad suficiente, con autoridad suficiente como para hacer acuerdos. Y también otra dificultad, que los árbitros que se presentan o se ofrecen y a los que lamentablemente nosotros hemos estado recurriendo inclusive, no son tales, están prejuiciados y hace tiempo que se han estado identificando con las posiciones de Haití. No son entes de neutralidad que pueda de alguna manera intervenir, ¿verdad?, procurando que haya una salida razonable entre estas naciones. Así que nosotros de todas maneras no perdemos la fe. Somos gente que hemos cultivado, ¿verdad?, lo que es las soluciones abiertas, democráticas, institucionales, ¿verdad? Y siempre en el marco del principio de razonabilidad. Fíjese que nosotros cerramos la frontera como país y esa fue una posición correcta, porque frente a todo lo acontecido, el país tenía que dar una respuesta categórica. Por cuestiones de humanitarismo, se ha abierto parcialmente la frontera para el tránsito de personas bajo un control, ¿verdad?, efectivo desde el punto de vista tecnológico, utilizando la biometría, pero también el paso a alimentos y a medicina, que es una manifestación más de la vocación del dominicano hacia la solidaridad internacional. Doctor, ¿usted cree que esta actitud impertérrita de los sectores haitianos que continúan en contravientos y mareas desviando las aguas del río Masacre, incluso provocaron un desvío para tratar de habilitar su canal, es una actitud que puede interpretarse como instigadora para provocar un conflicto más agudo entre la República Dominicana y Haití? Sí, fíjese en el momento que esto ocurre. Esto ocurre en un momento difícil donde la vecina nación de Haití ha estado, su pueblo, pasando por situaciones muy graves, donde hay una expresión inequívoca de quiebra institucional y donde el país asumió el liderazgo en el mundo reclamando a la comunidad internacional que acudiera en auxilio de esa nación, de ese país, para que de alguna manera haya un acompañamiento integral. Por un lado, la pacificación a partir de controlar los desafueros
de bandas armadas. Y por otro lado, en cierto modo, y fue la demanda dominicana, procurando que Haití pueda, de alguna manera, levantar columnas institucionales caídas, ¿verdad? Trabajando en lo que es su registro civil para dotar a sus súbditos de documentación de identidad, que eso es importante, pero además, y apoyado en eso, pues también articular un registro electoral, de manera que ellos puedan crear condiciones que permitan acciones que se apoyen en una cierta legitimidad y puedan escoger autoridades. Y esas autoridades conseguir el apoyo mayor de la colectividad internacional, de manera que puedan impulsarse por el camino del trabajo, ¿verdad?, disciplinado, de la reorganización, ¿verdad?, de acciones orientadas a su progreso, a su desarrollo, a su crecimiento, y en cierto modo superar tantos problemas que por años han impedido que ellos como nación, pese a haber sido la primera nación que transitó hacia el Estado en Latinoamérica. Es decir, Haití fue el primer Estado latinoamericano. 1804, 40 años antes que nosotros. Y entonces se constituyó en una fuerza en el Caribe, económica, política, social. Y sin embargo, bueno, hoy no resulta así. Resulta una colectividad colapsada con muchísimas dificultades porque no han logrado ponerse de acuerdo en un buen fin. Ellos se ponen de acuerdo para enfrentar a la República Dominicana y hacen esfuerzos que desde su punto de vista pueden parecer exitosos porque han hecho un gran lobby internacional a través de su diplomacia, que es una buena diplomacia. Y en eso podemos admitir que nos llevan, porque han logrado una diplomacia de carrera que se ha situado en el mundo y entonces han hecho campañas intensas contra la República Dominicana, porque no estamos hablando del canal pura y simplemente, señores. Es que es un asunto que viene de lejos, donde nos han presentado a nosotros como un país abiertamente xenófobo que practica hasta la patria con respecto a Haití, que no es posible, dado el hecho de su constitución y la nuestra. No es posible que ahí se materialice la patria, pero nos presentan como discriminadores, como racistas, como gente que hace acciones de persecución contra los haitianos en el territorio dominicano. Todo lo contrario. Lo contrario. El mundo no sabe, porque nadie se lo dice, y ese es de los problemas nuestros, que no hemos como contrapartida, no hemos iniciado una agresiva campaña internacional para que el mundo conozca la verdad. Y la verdad es que ninguna nación, ningún país, ningún estado, ningún pueblo ha sido más solidario con Haití, ni ha ayudado más a Haití en todos los momentos de infortunio, inclusive los determinados por la naturaleza, como la República Dominicana. Aquí soportamos la presencia de ilegales y de indocumentados. Aquí soportamos parturientas haitianas que están casi a la par con las parturientas dominicanas, que no pagan en los hospitales, enfermos que no pagan en los hospitales, gente que recibe el beneficio de los planes sociales de los dominicanos. En Haití, un porcentaje altísimo de niños no van a la escuela, altísimo. Aquí van todos porque la escuela le garantiza calzado, uniforme, material de estudio como los libros y cuadernillos, le facilita el desayuno escolar, el almuerzo, la merienda, y encima de eso hasta
facilidades tecnológicas como las tabletas que se suministran a los estudiantes, pero además de eso, para colmo, 1.000 pesos por cada niño a los padres. Hoy, ¿qué país ofrece tanto a un extranjero, y más en el caso de Haití, que no tiene la fortuna de que las colectividades del mundo los asuman y los asimilen? Entonces nosotros tenemos que ser reconocidos como un país que ha colaborado hasta en contra de su presupuesto, hasta más no decir, con la colectividad haitiana. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano y ex magistrado del Tribunal Constitucional. La República Dominicana ha hecho todo lo que ha debido hacer en el comercio normal, objetando en determinado momento la producción nacional. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el presidente del Instituto Duartiano y ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez Ramírez. Doctor, las interrogantes nunca van a faltar y van a ser repetitivas, redundantes, a veces interpretativas como monótonas en una situación que es recurrente, que se repite todos los días. ¿Qué va a pasar con el conflicto de Haití y la República Dominicana? Porque la ONU habla de una intervención que no termina de llegar mientras se ahonda la crisis interna en un Haití inmanejable, que no hay con quién hablar, con quién solucionar un impasse que debe ser resuelto a través de los mecanismos que establecen las convenciones internacionales, como la Convención de Viena, los tratados internacionales. Bueno, fíjese, la República Dominicana ha hecho todo lo que ha debido hacer, tratando de que haya entendimiento con la comunidad haitiana, con la autoridad haitiana, con los sectores de poder de Haití. Pero lo cierto es que Haití no tiene ese interés. Y eso es evidente. No es la primera vez que ellos asumen actitudes. Han asumido actitudes inclusive hasta en el comercio normal, objetando en determinado momento la producción nacional, diciendo, bueno, estos pollos están enfermos, sin que nadie haya dicho que están enfermos. O se haya comprobado como tal. Exactamente. Y esa actitud es recurrente. Esa prepotencia propia de ellos, y el país ya está evidentemente cansado de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en definitiva? Bueno, el país tiene que asumir a esfuerzo, sabemos que hay esfuerzo porque no es tan simple, pero tienen que buscar nuevos mercados, como ellos también tienen el derecho de buscar mercados para negociar y seguir reclamando el respeto a los acuerdos como garantía de paz. Nosotros somos un pueblo que ha asimilado las experiencias. Nosotros estamos exhibiendo al mundo una estabilidad sorprendente frente a todo el clima que predomina en América Latina y el mundo. Es decir, nosotros asimilamos la experiencia del golpe de Estado contra Bosch de 1963, porque sabemos que sobrevino la guerra de abril del 65 y nadie ganó y perdimos todos. Bueno, nosotros hemos asimilado las experiencias históricas y evitamos la repetición de acontecimientos históricos a partir de esa experiencia ganada.
Con Haití nos hemos manejado. Por fortuna, nosotros hemos sido bastante inteligentes y las provocaciones, pues sabemos de alguna manera administrarlas. Pero no desconocemos que son provocaciones. Y también, por supuesto, sabemos que la comunidad internacional juega cabezas. Es decir, ellos, la comunidad internacional y particularmente la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como órgano mundial, y la Organización de Estados Americanos, OEA, como órgano regional, su razón de existencia, su motivo de ser, es precisamente auxiliar, acompañar, identificarse con las naciones, con los estados que caen en una situación de dificultad mayor. Eso siempre se ha visto hasta cuando han ocurrido eventos de la naturaleza, terremotos, ciclones, situaciones políticas donde ha habido esa anarquía, y no en el grado que esté en Haití. Ha habido acompañamiento, ha habido respuesta. En el caso de Haití, no. Promesas, acuerdos, inclusive internaciones, o sea, entre las naciones miembros. Y usted ve que no se progresa. Hay un despropósito. Evidentemente hay un despropósito. ¿Qué es lo que se quiere? Que haya una confrontación para entonces extender la crisis, involucrar a esta parte de la isla en la crisis de aquella parte, dejar la situación de confrontación en frontera o extender a todo el territorio. Esas son preguntas obligadas, porque no es explicable esa indiferencia frente a un problema que se advierte, y que es lo peor, que todos los días la República Dominicana tiene que defenderse de declaraciones impropias, muchas veces atrevidas. Y falsas. Falsas, pero también agresivas contra República Dominicana, exigiéndonos a nosotros cosas, queriendo inmiscuirse en los asuntos internos de la República, queriendo inclusive que nosotros modifiquemos la Constitución para corresponder al despropósito del deseo de la comunidad internacional. Entonces, resulta que nosotros, los dominicanos, tenemos una conquista que nos proviene del padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte, como líder trinitario, de los trinitarios, de los febreristas, de los restauradores, que es la decisión de morir en la defensa de la soberanía. Esa conquista libertaria, ese esfuerzo que nos legaron hombres y mujeres que supieron dar la vida en la defensa patria, la asumió este pueblo. Nosotros somos soberanos, independientes y libres por siempre, a partir de ese juramento que ha asumido el pueblo dominicano, porque en todos los momentos y circunstancias donde se ha conculcado la libertad, la soberanía y la independencia, este pueblo se ha levantado gallardamente, con coraje, con decisión, con determinación, para defender eso, al costo que sea. Doctor, por otra parte, el Tribunal Constitucional, la matrícula que parcialmente debe ser cambiada el 27 de diciembre, que es cuando se cumple su periodo, ya han comenzado los aprestos del Consejo Nacional de la Magistratura, modificando sus reglamentaciones y estableciendo un calendario, un cronograma para la evaluación a quienes habrán de suceder a los magistrados salientes, entre ellos
el presidente de esa alta corte, Milton Ray Guevara. ¿Cómo usted ve esa situación? Porque usted es de los magistrados fundadores del Constitucional, que tiene ese legado que República Dominicana y a nivel internacional se reconoce el desempeño del Constitucional. Bueno, es una cuestión inocultable que hay preocupación que la salida del magistrado Ray Guevara genera preocupación, porque se sabe muy bien lo que significa ese órgano extrapoder, sobre todo en circunstancias y momentos como el que estamos viviendo, porque el Tribunal Constitucional se ha constituido en una especie de defensa y al tiempo que es garante de la soberanía, de los mejores intereses de la nación. Por tanto, estamos en un momento crucial donde hoy, como nunca, los integrantes del Consejo Nacional, ¿verdad?, de la magistratura, tendrán que tener muy en cuenta no solo la capacidad, no solo la honestidad, no solo la vocación de servicio, sino también la rectitud de conciencia del sujeto. Es decir, el juez constitucional hoy, como nunca, tiene que revelar que es una persona que está comprometida con el supremo interés de la nación. Son momentos singulares. Hasta ahora la escogencia no había tenido la presión social que va a tener esta escogencia. Porque ese es un órgano que, si bien siempre ha habido que tener los cuidados del lugar por todo el poder que está reservado a esa instancia extrapoder, pero en este caso en particular hoy, por lo que se libra en el país, en la isla y en el mundo, se necesita de buenos dominicanos, de gente comprometida con los más elevados intereses nacionales, gente en capacidad de asumir la defensa patria y de identificarse con las causas más nobles de la República, de la nación, del pueblo. Y eso es importante. Y por eso la población, las instancias de la sociedad, los grupos patrióticos y los sectores de justicia que se identifican con ese interés supremo de la nación, tienen que estar muy, muy atentos y procurar realmente que la escogencia esté en consonancia con ese interés supremo. Hoy como nunca, porque la verdad es que el país está viviendo momentos muy singulares, muy particulares, no vividos antes. No habíamos estado jamás en la situación que estamos hoy con motivo de otras escogencias. Y ahora sale el último grupo del equipo originario que ingresó allí. Salen 5. Es la mayor salida, porque hasta ahora habían salido grupos de 4 en 2 ocasiones. Primero los que cumplieron los 6 años que se estableció, luego el grupo de los 9 años y ahora sale el grupo de los 12 años, lo que significa que la renovación es completa
Y hay que saber realmente la sustitución que tiene que ser garante necesariamente, ¿verdad?, del buen propósito que debe procurar esa instancia, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Esto significará un antes y un después, doctor, habidas cuenta de que esas 3 matrículas que parcialmente se han cambiado en el Tribunal Constitucional va a suponer ahora que también va a salir su presidente. Claro, será otro Tribunal Constitucional, en realidad, porque la presencia del magistrado Milton Rey Guevara, sin duda, fue una garantía. Y todo el mundo reconoce la materialización de una labor excepcional, formidable. Los aportes que ha hecho ese tribunal, no solo con la jurisprudencia constitucional establecida y el trabajo hecho al momento de producir las sentencias, sino también la labor doctrinaria con la publicación de mucho más de 100 títulos de obra de un valor extraordinario, de unos congresos impresionantes, de unos talleres, de unas presentaciones y de una serie de realizaciones que ningún tribunal constitucional ha hecho, porque esa labor de aporte a la doctrina no es lo que hacen los tribunales. Por lo general, los tribunales se contentan y conforman con el aporte jurisprudencial. En este caso, la labor ha sido también doctrinaria, de gran contenido y de gran fuerza, pero de formación y de contribución al fortalecimiento institucional, con la interpretación de la Constitución, con hacer valer cada precepto constitucional. Y entonces, además de ese trabajo, pues también un trabajo patriótico, porque el tribunal encarnó el ideal duartiano, haciendo valer su constitución, su proyecto de constitución, sus ideas. Y cada discurso del presidente del Tribunal Constitucional está, de alguna manera, tocado por el pensamiento duartiano, por las esencias patrióticas de la República Dominicana, de la nación dominicana. Y entonces todo esto se ha constituido en algo adicional. Y por eso decimos que se hizo una labor singular y que hemos tenido un presidente, yo diría que de lujo, y nosotros aspiramos a que se continúe con ese trabajo, con esa actitud y con esos principios, que las decisiones adoptadas sean objeto de respeto y que ese tribunal continúe con su perfil originario, que es lo que el pueblo reconoce y agradece a quien ha presidido la Corte, esa alta Corte, y a sus miembros que han acompañado al presidente en todo este proceso de 12 años. Doctor, agradecemos su brillante comparecencia, como siempre, los aportes que hace y orientación a la opinión pública a través de esta tribuna, como es Esferas de Poder, que siempre será un canal abierto. Agradecer siempre su generosidad. Muchas gracias en nombre de la Junta Directiva Nacional del Instituto Duartiano. Gracias, Federico Méndez. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Proseguimos con nuestro contenido.